El libro de Romanos, capítulo 3. ¿Cuál es el tema que hemos escogido para todo el libro de Romanos? ¿Alguien recuerda? A ver, todos, si no lo sabe, está en la pantalla, usted puede verlo en la pantalla. ¿Cuál es nuestro tema? Eso estuvo mejor, ¿verdad? Eso estuvo mejor. El poder del evangelio. Ese es el tema que hemos escogido para el libro de Romanos. Y recuerde usted, hermano, que hemos dividido el libro de Romanos en varias secciones. La razón que hacemos eso de dividirlo es para que en nuestra mente podamos recordar mejor de qué trata el libro de Romanos. Es la única razón por la que hacemos eso, para que podamos entender el mensaje del libro de Romanos. Recuerde, Romanos es una carta. Es una carta mandada por el apóstol Pablo, precisamente es la carta a los romanos. Es una carta mandada a la iglesia de Roma. Y entonces, hermano, tenemos esta carta y la hemos dividido en varias secciones. La semana pasada terminamos la primera sección. Esta sección va desde capítulo 1, verso 18. Recuerde, los versos claves del libro de Romanos son capítulo 1, verso 16 y 17. Y la primera sección comienza en el verso 18, 1:18, y va hasta capítulo 3, verso 20. Ahora, toda esta sección nos habla acerca del evangelio como un poder necesario. El evangelio es absolutamente necesario. Y creo que lo probamos, o Pablo lo probó claramente, que el evangelio es algo sumamente necesario. Ahora vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos en las últimas semanas. Recuerde, el hombre, dijimos, ha negado a Dios. Ha negado su naturaleza, ha negado su poder, ha negado su deidad. Y también ha negado su ley. Entonces el hombre se ha dedicado a seguir sus propios deseos, sus propias concupiscencias, dice la Escritura, y en lugar de seguir los caminos de Dios. Esto la Biblia le llama pecado. En Romanos capítulo 1, verso 18, veíamos una definición de pecado: rechazar a Dios y rechazar su ley. Eso es pecado. Así que comparando nosotros con la ley de Dios, tenemos esta verdad que Pablo nos dijo claramente en los primeros versos, capítulo 1, verso 18, capítulo 3, verso 20. Este es el mensaje: todos somos pecadores. Todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Ninguno de nosotros puede decir que nunca ha quebrantado los mandamientos de Dios. Todos hemos pecado. Ese es el mensaje de Pablo. Vamos a leerlo una vez más. Capítulo 3, verso 10. Léalo conmigo. Dice la Escritura: no hay justo. ¿Qué dice? ¿Quién es justo? Dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. Y esta es la conclusión de Pablo. Recuerda, esta sección termina en el verso 20. Y así concluye Pablo. Verso 20, 3:20. ¿Qué dice el 3:20? Dice: ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. ¿Quién puede ser justificado por las obras de la ley? Dice: ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona dice: yo me quiero ganar el cielo haciendo obras buenas, yo voy a hacer obras buenas y así me voy a ganar entrar al cielo. Bueno, el estándar es este. El que quiera hacer esto es lo que tiene que hacer según lo que estudiamos. Tiene que vivir una vida perfecta absolutamente todos los días de su vida y jamás pecar. Esto, dice la Biblia, es imposible. Y la Biblia no miente. ¿Cuántos sabemos eso? De hecho, dice la Biblia que si decimos que no hemos pecado, la verdad, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice la Escritura en 1 de Juan: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, porque Él ha dicho que todos hemos pecado. Así que no hay argumento, mi hermano, mi hermana, no hay argumento. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Quiero que lo veas una vez más. Verso 20, póngalo otra vez más en la pantalla. Por las obras de la ley, buscando hacerlo salvarse por las obras, ningún hombre puede ser justificado.
Es clara la escritura. Y quiero que recuerdes dónde comienza esta sección que estuvimos estudiando las últimas semanas. Quiero que veas dónde comienza. Ve al capítulo 1, verso 18, por favor. Ve conmigo al capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice el capítulo 1, verso 18? Porque la ira de Dios, ¿qué dice? Se revela desde el cielo. ¿Contra qué, hermano? Se revela contra toda impiedad y toda injusticia. ¿De quién? Entonces la ira de Dios se revela contra lo que es injusto de los hombres. En otras palabras, se revela contra todo aquello que hacen en contra de la ley de Dios. Ahora, hermano, recuerde que la ira de Dios significa que Dios justamente castiga el pecado. Eso es la ira de Dios. Y la ira de Dios siempre es justa. Siempre es justa. Cuando Dios castiga al pecador, eso es la ira de Dios y siempre es una manifestación de su justicia. Cuando Dios castiga al pecador, eso es algo justo. La Biblia nos lo dice claramente. Ninguna persona que esté bajo el juicio de Dios por su pecado puede decir que Dios está siendo injusto. Quiero que vayas conmigo a capítulo 2, verso 2. Capítulo 2, verso 2 nos dice por qué razón el juicio de Dios siempre es justo. Dice, ¿más qué? Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según qué, hermano. Dios no nos enjuicia en base a mentiras. Dios no nos enjuicia en base a rumores o chismes acerca de nosotros. Dios enjuicia en base de la verdad. Y por eso el juicio de Dios siempre es justo, porque el juicio de Dios se basa en la verdad. Ahora quiero que veas el verso 5. El verso 5 también nos dice de que no es Dios el responsable de que un pecador esté bajo el juicio de Dios. No, dice que el pecador es el que decide hacer algo. Fíjate el verso 18, verso 5, disculpe, pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué, hermano? Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Notaste? El juicio de Dios es justo porque el ser humano es el que decide. Aquel que rechaza a Cristo tiene un corazón no arrepentido. Y el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es justo. Siempre, siempre justo. El problema no es Dios o que Él sea injusto. El problema es el corazón del ser humano no arrepentido. Y por eso el evangelio, y concluíamos, es absolutamente necesario. No hay ni una sola persona en este lugar que no necesite el evangelio. No hay ninguna persona que nos está viendo ahorita en línea que puede decir yo no necesito el evangelio. Todos necesitamos el evangelio. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y gózate, hermano, porque vimos toda esta sección comenzando con este enunciado que la ira de Dios se revela contra el pecado. Pero gózate, hermano, porque hoy comenzamos a estudiar una nueva sección en el libro de Romanos. Y comienza con estas palabras. Ve conmigo al capítulo 3, verso 21. Comienza con estas palabras. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, dice, y por los profetas. ¿Te acuerdas lo que quiere decir? ¿Te acuerdas lo que quiere decir la palabra evangelio? ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra evangelio? ¿Qué quiere decir evangelio? ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Quiere decir buenas noticias. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias o buenas nuevas. Y eso es algo sumamente precioso. Porque en la sección pasada, hermano, estuvimos viendo la mala noticia. La mala noticia es que ninguno de nosotros podemos ganarnos el cielo. Y que estamos sin Cristo, estamos bajo la ira de Dios. Pero ahora
viene la buena noticia, y dele gloria al Señor, que aparte de la ley, no vamos a ser juzgados por la ley. Aparte de la ley, se ha manifestado ahora de una manera diferente. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. A mí se me hace que nadie me escuchó bien. O tal vez no me entendieron, o están medio dormidos. Tal vez pégale un codazo a su vecino, a lo mejor están medio dormidos. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios para que nosotros podamos ser salvos. Dele gloria al Señor. Y dele gloria al Señor, porque Dios no solamente se manifiesta justo cuando está castigando. Dios se manifiesta justo también cuando tiene misericordia. La gloria sea para el Señor. La Biblia dice claramente, hermano, que el castigo del pecado es castigo eterno. El infierno es un lugar eterno. Pero dele la gloria al Señor, que de la misma manera su misericordia permanece para siempre. Dios manifiesta su justicia cuando nos declara pecadores. Pero también manifiesta su justicia cuando nos declara justificados. Y qué hermoso que ahora la parte de la ley, porque Dios nos ama, Dios va a mostrarse justo de otra manera. En otras palabras, Él abrió otro camino para que podamos estar con Él. Esta es la buena noticia. Que aparte de la ley, véalo una vez más, aparte de la ley, Dios de otra manera preciosa ha manifestado su justicia. Se ha manifestado justo. Queremos ver de qué manera lo hizo. Verso 22, vaya conmigo, verso 22. La justicia de Dios, esta justicia, este nuevo camino, es por medio de qué, mis hermanos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Qué es fe? Fe es creer. La fe no en cualquier cosa, no en cualquier religión. Es la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Y luego dice algo importante. Léalo conmigo, dígalo en voz alta. ¿Por qué qué? Porque no hay diferencia. ¿Para quién es esta oferta, hermano? Para todos, para todos. Esta oferta es para todos. No hay diferencia si eres alto, si eres chaparros, si eres guapo. No, nomás es para los guapos, es para todos. Para todos, no importa quién seas. Vea cómo termina el versículo. No hay diferencia. Es todo aquel que crea. ¿Y por qué esta oferta es para todos? ¿Por qué Dios ofrece esto a todos? Vea el verso 23, ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios ofrece esto a todos? ¿Qué dice el verso 23? ¿Alguien conoce el verso 23? Casi lo conocemos muchos de memoria, ¿no es cierto? ¿Por qué es la oferta de salvación? ¿Por qué la oferta a través de la fe es para todos? Porque todos la necesitamos. Verso 23 dice, y Pablo nos vuelve a recordar, esta oferta es para todos, por esta razón, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Oh, mi hermano, ¿para qué fuiste hecho tú? ¿Para qué fuimos creados? ¿Sabes para qué fuimos creados? Dice la Escritura. Fuimos creados para darle gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Y qué triste que el pecado nos ha robado el mismo propósito de nuestra existencia. ¿Notas lo que dice el verso 23? Fuimos hechos, hermanos, para la gloria de Dios. Y el pecado nos destituyó de la gloria de Dios. ¿Entiendes la palabra destituido, hermano? ¿Sí entiendes la palabra destituido? Nosotros los latinos entendemos una palabra más moderna, deportado. Es lo mismo. Expulsado. Fuera. Fuera. Eso es lo que quiere decir destituido. Y eso es lo que el pecado hizo. Y quiero que lo medites un momento. Fuimos hechos para la gloria de Dios y el pecado nos sacó de ahí.
Y eso no nos hace no querer darle la gloria a Dios, hermano. Eso nos hace, cuando estamos sin Cristo, buscar nuestra propia gloria, nuestro propio ego. Pero qué hermoso es el Evangelio. Quiero que vayas conmigo y veas Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 13. Nos explica el Evangelio y nos dice el propósito del Evangelio. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y para qué hizo Dios? ¿Para qué nos dio el Evangelio el Señor? ¿Para qué, hermano? Para alabanza de su gloria. Lo que el pecado nos robó, el Evangelio nos lo volvió a dar. El Evangelio nos restauró nuestra posición donde le podemos dar gloria a Dios. Así que cuando estás alabando al Señor, hermano, cuando estás alabando a Dios, quiero que pienses en esto. El pecador no desea alabar a Dios. El que no tiene a Cristo no tiene el deseo de alabar a Dios. Es un privilegio de los salvos. A mí me da tristeza cuando un creyente no tiene deseo de alabar a Dios. Cuando un creyente no alaba a Dios, me da tristeza. Porque ese creyente no ha entendido que alabarle a Dios es un enorme privilegio. Es un enorme privilegio que Cristo compró con su propia sangre. Sin Cristo tú no tuvieras deseo de alabar a Dios. Sin Cristo tú no tuvieras ni siquiera el deseo de estar aquí. Estás aquí y le alabas porque Cristo cambió tu vida, porque Él te compró con precio y ahora le puedes tú alabar. Cada vez que tú alabas al Señor, hermano, es un canto de victoria, es una cachetada en la cara del diablo, porque el Señor venció en la cruz y venció a la muerte para que tú le puedas alabar. Ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos parte de la familia de Dios y le podemos alabar con libertad. ¿Recuerdas lo que dice la preciosa alabanza? Ya tengo la victoria. ¿Recuerdas esa alabanza? Pues ¿por qué tengo la victoria? Pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gracia, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió. ¿Cuándo? Cuando Él por mí murió. Estas son las buenas noticias. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? De que aparte de la ley nos condenó y nos dijo que no éramos justos, pero aparte de la ley el Señor abrió otro camino para manifestar su justicia, y es a través de Jesucristo. Este camino es mostrado, Pablo nos lo muestra usando 3 palabras preciosas, y quiero que por un momento meditemos en estas 3 palabras. Quiero que leas conmigo el verso 24 y 25, Romanos 3, 24, 25. ¿Lo tienes, hermano? Siendo, dice la Escritura, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay 3 palabras en estos 2 versos que quiero que pongas atención. Ve conmigo al verso 24. La primera palabra que quiero que veamos es la palabra justificación. La segunda palabra es la palabra redención. Y en el verso 25 hay otra palabra, es la palabra propiciación. Propiciación. Ahora, tal vez la que menos entendemos es la tercera palabra, o la que menos hemos escuchado. Y quiero empezar por la tercera palabra. La palabra es propiciación. Hermano, propiciar para los judíos en el Antiguo Testamento significaba lo siguiente. Propiciar para ellos era aplacar la ira de alguien por medio de una ofrenda. Eso es lo que quiere decir. Una vez más,
Propiciar quiere decir aplacar la ira con una ofrenda. Eso es lo que es propiciar. La gente no entiende este concepto de propiciación porque la gente no quiere aceptar la realidad de que Dios manifiesta su ira. Pero la realidad es que hemos visto claramente que Romano nos dice que Dios manifiesta su ira. Así que la primera palabra importante es propiciación. Ahora quiero que pongas tu atención en la pantalla y veas esta figura que tengo en la pantalla. Esta figura, ¿alguien sabe qué es esto que está en la pantalla? ¿Qué es, hermanos? Es el arca del testimonio o el arca del pacto. Este es un artefacto, hermano, que Dios mandó a su pueblo, al pueblo de Israel, construir en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Y esta arca era una caja de madera cubierta de oro y simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo. En otras palabras, cada vez que ellos veían este artefacto, ellos recordaban que Dios había hecho un pacto con ellos. Ahora, esta arca, como les dije, era de madera cubierta por todos lados, como usted puede observar, con oro. ¿Y qué había adentro? ¿Qué elemento había adentro? Que era, bueno, los elementos, todos los elementos eran importantes, pero ahora había un elemento principal dentro de este lugar. ¿Qué era? ¿Alguien recuerda? Las tablas de los 10 mandamientos. Ahora quiero que observe esta caja que tiene una tapa arriba. ¿Nota la tapa? La tapa está adornada con 2 querubines. Eso que tiene arriba es una tapa. Está adornada con estos preciosos querubines. Así Dios les mandó que ellos construyeran esta arca porque era una muestra, era una figura de su gloria. Usted puede ver que estos querubines los hicieron en modo de adoración, mostrando lo que los ángeles hacen en el trono de Dios. Ahora es muy importante la tapa del arca y vamos a tratar de ver por qué. Ahora quiero que piense por un momento, si esta caja no tuviera la tapa, ¿qué es lo que usted pudiera ver dentro de la caja? Los mandamientos. Usted pudiera ver, si usted se acercaría y vería claramente adentro los 10 mandamientos. ¿Y qué nos dicen acerca de nosotros los 10 mandamientos? Exactamente. Los 10 mandamientos nos dicen, cuando yo me veo reflejado en los 10 mandamientos, ¿qué es lo que encuentro? Que yo no los he cumplido. ¿Me está siguiendo? En otras palabras, si todo esto fuera un juicio, los 10 mandamientos serían la mayor evidencia. ¿Me estoy explicando? En tu contra y en mi contra. Es la mayor evidencia. Así que si no existiera esta tapa, por esto esta tapa es muy importante. Porque recuerda, es una figura del pacto de Dios. Así que si no existiera la tapa, disculpe, cada vez que se acercaran, lo que verían dentro sería la evidencia de ¿qué? De que somos pecadores. Pero denle gloria a Dios porque Dios le dio a su pueblo una figura preciosa de su misericordia. Porque esta arca, esta caja jamás estaba destapada, hermano. Jamás. Todo el tiempo estaba tapado con esta preciosa tapa. Y déjame decirte algo todavía más maravilloso. Este lugar donde estaba el arca se llamaba el lugar santísimo. Y solo se podía entrar una sola vez al año por una sola persona, el sumo sacerdote. Y él llevaba sangre de un cordero sin mancha y la ofrecía a Dios por el pecado de todo el pueblo. ¿Y sabes dónde derramaba él esa sangre? La derramaba sobre esa tapa. Y cubría esa tapa con sangre. ¿Alguien está entendiendo la relación con lo que hizo Cristo con nosotros?
¿Ves? Los 10 mandamientos nos acusan. La ley nos acusa de que somos pecadores, pero Dios por su misericordia, y ese es el pacto, tapó la evidencia en nuestra contra y la cubrió con sangre. La gloria sea para el Señor. Esa tapa, hermano, se llamaba el propiciatorio o el lugar de la propiciación. Ahora ya entiendes qué quiere decir la escritura cuando dice, ve el verso 25, que Dios puso a Cristo como nuestra propiciación. Él cubrió, y por su sangre, dice, propiciación no por una sangre de un cordero, sino por su propia sangre. ¿Y cuál fue el resultado? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, porque la evidencia está cubierta en su paciencia, los pecados pasados. Denle la gloria al Señor. La segunda palabra que quiero que vea, esa es la primera figura de nuestra salvación, la propiciación. Cristo cubrió nuestros pecados con su sangre. Y aquí está la segunda figura de nuestra salvación. Es la redención. Vea el verso 24. Redención. Verso 24, redención. ¿Sabe lo que es redención? Redención viene de la ley de Moisés. Tiene su trasfondo en la ley de Moisés. Y pongan mucha atención porque esto es algo muy hermoso. En la ley de Moisés, en los tiempos de la ley de Moisés, en el tiempo del Antiguo Testamento, había personas que caían en desgracia, caían en tiempos muy difíciles. Había personas que tenían deudas muy grandes, estoy hablando financieramente. Y esas personas, para pagar sus deudas, vendían todo lo que tenían, hermano, vendían absolutamente todo. Pero en algunos casos, vender todo lo que tenían no era suficiente. ¿Y sabes lo que hacían entonces? ¿Alguien sabe lo que hacían? Se vendían a ellos mismos como esclavos. En otras palabras, si tú le debías algo a alguien y no le podías pagar dándole tu casa o dándole tu terreno, entonces el siguiente paso era ofrecerte a ti mismo lo más valioso que tú tenías, tu propia vida, y decirle, ahora yo te pertenezco a ti y de esa manera te voy a pagar. Ahora la ley de Moisés establecía lo siguiente, hermano, que cuando esa cosa pasaba, eso terrible pasaba, si en el futuro tú tenías los medios, tú tenías el dinero, tú tenías algo de dinero para pagar tu libertad, tú lo podías hacer. Pero eso era imposible. ¿Por qué razón era imposible? Porque ahora la persona era un esclavo, no tenía ninguna manera de hacer nada por él mismo. Ahora su vida le pertenecía a alguien más. Era imposible, era casi imposible, rarísimo que alguien pudiera comprar su propia libertad. Es como nosotros no podemos pagar el precio de nuestra libertad, el precio de nuestro pecado. Es imposible. Pero entonces había otra ley, la ley de la redención. ¿Y sabes lo que decía la ley de la redención? Era algo muy sencillo. Si tú eras un esclavo que habías tenido que hacer eso, alguien podía pagar el precio de tu libertad. Y cuando esa persona hacía eso, eso se llamaba redención. Eso es redención, hermano. Es una persona que está esclava y alguien más pagó por su libertad. Por eso dice la Escritura que nuestra redención fue por medio de Jesucristo. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos esclavos al pecado. Y Cristo hizo redención por nosotros. Él pagó el precio por nuestra libertad. Dele la gloria al Señor. Ahora quiero que dele la gloria al Señor. Porque nadie más podía pagar, hermano. Ahora quiero decirte este detalle, porque este detalle es sumamente importante. Es demasiado importante. La ley decía que la persona que era responsable por la redención de alguien más era su familiar más cercano. El varón que fuera su familiar más cercano. Esa era la persona que tenía mayor responsabilidad por pagar tu redención. Así que si tú caías en esa desgracia
y estabas en esclavitud, la persona más responsable por liberarte, la ley decía que era tu papá. Y si tu papá ya no estaba o él simplemente no podía hacer redención, entonces la siguiente persona sería tu hermano. Tenía que ser un familiar. Entre más cercano, más responsabilidad tenía. Hermano, hermana, Cristo es nuestro redentor. ¿Y sabes por qué nos redimió? Porque nos considera de su familia. Porque somos su familia. Él no redimió extraños, hermano. Él redimió a aquellos que ha amado desde la fundación del mundo. Los judíos, cuando hablaban de Jehová como su redentor, decían, Él es nuestro redentor. Y decían, porque Él es nuestro Padre. Vean lo que dice Isaías capítulo 63, verso 16. Dice, pero tú eres nuestro Padre, hablando del Señor. Si bien dice, Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce, pero tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Y porque eres nuestro Padre, tú serás quien nos va a redimir. Por eso eres nuestro Redentor eterno. Cristo pagó el precio de tu libertad, hermano. Y no lo hizo porque no te conoce, o porque te ignora, porque no sabe nada de ti. Él pagó el precio. Él es tu redentor porque Él es tu familia. Él es la persona más cercana a ti. Y por eso pagó el precio por ti, porque te ama. La tercera palabra que quiero que veas es justificación. Y la palabra justificación, versículo capítulo 3, verso 24, es simplemente, quiere decir ser declarado justo. Que alguien te declare que eres una persona justa. Ahora Pablo ya nos dijo que en la ley, capítulo 3, verso 10, no hay justo ni aun uno. ¿Verdad que es cierto? Es lo que dice la Escritura. Mas, sin embargo, el Señor encontró una manera, el Señor creó una manera de poder declararnos justos a nosotros. Ahora, cualquiera de nosotros pudiera mentir y decir, pararse aquí y decir, yo no soy un pecador. Yo nunca he quebrantado la ley de Dios, así que yo me considero una persona justa. Bueno, hermano, lo podremos decir 1000 veces, pero nunca va a dejar de ser una mentira. No somos justos. Si alguien se parara y declarara a alguien justo, o si yo pudiera decir ahorita, esta persona es justa, al único que puedo declarar justo es a Dios mismo. Amén. Así que la Biblia, inclusive en el Antiguo Testamento, nos dice que declaremos que Él es justo. No puedo yo declarar a nadie justo. De hecho, la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Al único que podemos nosotros declarar y alzar la voz y decir, tú eres justo, es al Señor. Pero qué bueno que yo no tengo que declararme justo. Es el Señor. Él me ha justificado. No me tengo que justificar yo mismo. El Señor me ha justificado. ¿Y cómo lo hizo? Pagando el precio por mi salvación. Pagando el precio por mi pecado. Ahora, hermano, delante de la ley no somos inocentes. Nuestro quebranto de la ley merecía un castigo. Teníamos una deuda. Y ese castigo, dice Romanos, es que, hermano, la muerte. ¿Y quién fue el que murió por nosotros? El Señor. Así que, hermanos, verso 27. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Quién se puede jactar o gloriar de que Él se ganó su salvación? Dice Pablo, la jactancia queda ¿qué? Queda excluida. Nadie se puede decir que Él se ganó su salvación. El Señor la ganó para nosotros. ¿Y por cuál ley queda excluida? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que Pablo llega a esta conclusión. Concluimos pues que, ¿qué, hermano? El hombre es justificado ¿por qué, hermano? Por creer en el Señor, sin tener que hacer obras. La salvación es por fe y es por gracia. Y eso es lo más hermoso. Si no has creído en Cristo, es lo único que necesitas para ser salvo.
Esto es la buena noticia del Evangelio. Inclina su rostro, vamos a orar.